Hola a todos, continuando con el tutorial, con las clases de programación de C# en español. Hoy vamos a crear una clase, vamos a tratar o vamos a mover los métodos que tenemos acá, los que hemos escribido a una clase. Como sabes, una clase es lo más interesante y lo que debes aprender para la programación de objeto programado, orientado a objeto programado. Entonces, la clase es como las características que tu objeto tendrá, eh, eh, que más instantiate. Cuando inicializas o creas un objeto es instantiate. Acá a la derecha tenemos una clase de calculator. Tú puedes agregar una por aquí, nuevo objeto, clase, poner la clase. Por ejemplo, creemos la clase incluyendo este primer método que es sum. Entonces vamos a resolve, copiamos, vamos a nuestra clase calculator y creamos este método. Entonces nuestra clase ya tiene un método y ahora tenemos que usar la clase. Para usar la clase creamos un objeto. Entonces para crear el objeto es como para crear cualquier otra variable, pero con las características del objeto, con la clase que nosotros creamos. Entonces nuestra clase se llama calculator class. Ahora ponemos el nombre de nuestro objeto, sería resultado 2, por ejemplo. Es igual, ahora tienes que agregar la palabra new, creas un new calculator y ahora tenemos una variable result, un objeto con tipo calculator class. Y lo que tenemos acá es un constructor, quiere decir que es un constructor para la clase, es el que crea el objeto. Y esto es muy importante en tu clase porque puedes cambiarlo, puedes crear diferentes constructors. Por ejemplo, creemos uno y para crearlo debes poner public y el mismo nombre de la clase. Entonces por ahora tenemos el constructor vacío, que no necesitamos ninguna otra variable, y creamos ahora un nuevo constructor, recuerden, con el mismo nombre de la función y con una variable. Entonces, por ejemplo, creemos un segundo objeto con resultado 3. Entonces démosle un valor 3 y ves que no nos da error porque ahí tenemos dos constructores, tenemos un constructor empty y un constructor con int, pero digamos que elimino el constructor sin variable y me aparece un error porque está esperando una variable, me está esperando una entrada, un input, por lo cual nos da este error. Entonces vamos nuevamente a la clase, lo damos control C, control Z y ya tenemos los dos constructores. Entonces cualquier cosa que estemos agregando en la clase, el objeto lo tendrá como intrínseco y dentro del objeto existe esto. Entonces el método se llama sum. Ahora, ¿cómo acceses a esto? Escribes result, le das punto y ves lo que puedes acceder por nuestra clase. Entonces dice que es un método sum, ese integer con dos entradas. Entonces debemos darle dos números. Y por ejemplo, hagamos una impresión de este resultado. Entonces copiemos esto de aquí y hagámoslo como una entrada para readline y convertámoslo a esto string. Entonces aquí semicolon, punto y coma, y nos debería dar la suma de 4.
Entonces corramos el programa. Está un poco lento, no se desesperen. Listo, ya cargó. Ahora miremos la consola y debería aparecer 4. Entonces estamos haciendo la suma con el objeto. O sea, con un objeto, con una clase calculadora. Y esto es cómo se crea la clase. Solamente esta es la introducción. Luego explicaré un poco más de la estructura de constructor. I wanted to, yo quería mostrarles cómo crearla, cómo usarla, pero el segundo video lo haremos mucho más explicativo para que puedan entender mucho más las clases y crear sus propias clases. Eso es todo por hoy. Por favor, suscríbanse al canal, dejen un comentario. Nos vemos.